El lenguaje principal del éxito. Muchos libros de autoayuda nos prometen éxito financiero y cumplimiento si solo seguimos el plan prescrito por el autor. Estrategias como desarrollar hábitos efectivos, expandir nuestra red social, visualizar nuestro éxito futuro y repetir los mantras de dinero se promocionan como formas de prosperar. Pero ¿qué hay de aquellos de nosotros que parece que nunca alcanzamos nuestros objetivos sin importar lo que hagamos o qué plan sigamos? Cuando nuestros intentos de éxito parecen chocar con obstáculos y callejones sin salida, explorar la historia familiar puede ser una dirección importante a seguir. Los eventos traumáticos no resueltos en nuestras familias pueden dificultar la forma en que el éxito nos llega y lo bien que podemos recibirlo. Las dinámicas que van desde compartir una identificación inconsciente con alguien de la familia que fracasó o fue estafada o engañada, hasta recibir una herencia no merecida, hasta experimentar el trauma de una separación temprana de una madre, pueden afectar nuestra capacidad de sentirnos seguros y financieramente vitales. Expiación de los delitos en la historia familiar. Ben estaba a una semana de cerrar la puerta de su práctica legal. Después de una serie de intentos por poner su práctica en el negro, había fallado. Se estaba dando por vencido para siempre. Parece que no puedo superar el nivel de solo sobrevivir, me dijo. Apenas tengo suficiente. El lenguaje principal de Ben. Estoy sobreviviendo. Apenas tengo lo suficiente. Ben describió un patrón en el que había experimentado toda su vida adulta, de tener muchos hierros en el fuego, de tener varios clientes importantes en la línea, y luego de repente el fondo se cae debajo de él. Es como si nunca pudiera aferrarme a cualquier cosa que ganara. Apenas estoy sobreviviendo. Si escuchamos atentamente el lenguaje principal de Ben, podríamos estar escuchando el llanto de alguien más, alguien empobrecido, alguien que apenas sobrevivió, alguien que apenas tuvo suficiente. La pregunta es, ¿quién fue? En la familia de Ben, el rastro del lenguaje principal llevó directamente a la raíz del problema. Ben recordó sus visitas de la infancia a la Florida. El abuelo de Ben era propietario y operaba una exitosa plantación de cítricos en el centro de Florida, desde la década de 1930 hasta principios de la década de 1970. La familia había basado su fortuna en el sudor y el trabajo de los trabajadores migrantes, a quienes se le pagaba casi nada. Sin apenas sobrevivir con salarios escasos e incapaces de cubrir sus deudas, vivían en la miseria. Mientras la familia del abuelo de Ben prosperaba y vivía en una lujosa mansión, los trabajadores del campo vivían aglomerados en chozas en ruinas. Ben recordaba jugar de niño con sus hijos. Recordó el sentimiento de culpa de tener más y de tener menos. Años más tarde, el padre de Ben heredó el patrimonio del abuelo, pero finalmente lo perdió debido a una serie de malas inversiones y de negocios que fracasaron. Ben terminó heredando nada. La adversidad solo continuó para Ben, quien desde que pasó la barra se había atrasado en las cuentas que no podía pagar y los préstamos que debía al banco. No fue hasta que Ben vinculó su situación actual con la historia de su familia que las cosas empezaron a tener sentido. Podía ver cómo su familia había prosperado mientras los trabajadores migrantes apenas sobrevivían. Las desventajas en las que incurrieron estuvo directamente relacionada con la ventaja que obtuvo la familia de Ben. Inconscientemente alineado con los trabajadores, Ben había estado representando su miseria. Era como si al vivir empobrecido, Ben pudiera de alguna manera equilibrar la deuda de su abuelo, una deuda que ni siquiera le pertenecía. Era hora de romper el patrón. Ben cerró los ojos y se imaginó a los niños con los que solía jugar y sus familias de pie frente a él. En su imagen interior aparecían abatidos y empobrecidos. Visualizó a su abuelo,
que había fallecido cuando Ben tenía 12 años, de pie junto a ellos, pidiéndoles disculpas por no pagarles lo que merecían. Ben se imaginó diciéndole a su abuelo que ya no podía expiar el trato injusto de los trabajadores, luchando en su práctica de la ley, y que dejaría la responsabilidad del sufrimiento de los trabajadores con él. Visualizó a su abuelo asumiendo la responsabilidad y haciendo las paces. Se imaginó a su abuelo diciendo: «Esto no tiene nada que ver contigo, Ben. Es mi deuda pagar, no la tuya». Ben se imaginó a los niños con los que solía jugar sonriéndole. Podía sentir que no albergaban malos sentimientos hacia él. Más tarde, Ben intentó ponerse en contacto con una de las familias migrantes, pero no pudo encontrar ningún rastro de su paradero. En su lugar, hizo una donación a una organización benéfica que se centró en las necesidades de atención médica de las familias migrantes, como un gesto de buena voluntad de su familia a la de ellos. Ben mantuvo abiertas las puertas de su práctica legal. Tomó el caso pro bono de un trabajador que había sido maltratado por una gran empresa. En pocas semanas, varias cuentas nuevas y bien pagadas se presentaron en su camino. A los 6 meses su práctica estaba prosperando. Cuando miramos a la familia en busca de la fuente de un problema financiero, tenemos que preguntarnos: ¿estamos intentando inconscientemente equilibrar las acciones de alguien que vino antes que nosotros? Muchos de nosotros perpetuamos inconscientemente el sufrimiento y las desgracias del pasado. Ben parecía estar haciéndolo, y también Loretta. Más que nada, Loretta quería tener su propio negocio. Durante 30 años, su sudor y trabajo duro, como lo dijo, había estado guardando los bolsillos de los dueños de las compañías para las que trabajaba. Sin embargo, cada vez que se le presentaba la oportunidad de comenzar su propia empresa o de desarrollar una de sus propias ideas de negocios, se resistía. Algo me impide avanzar. Es como si hubiera algo acechando debajo de la superficie que me impide dar el siguiente paso. Es como si no mereciera tener lo que tengo. El lenguaje básico de Loretta: no merezco tener lo que obtengo. Si permitimos que el lenguaje central de Loretta nos guíe al pasado, se nos ocurre 3 preguntas. ¿Quién no merecía lo que obtuvieron? ¿Quién fue retenido? ¿Quién no podía avanzar? La respuesta de Loretta no estaba muy lejos. En su testamento, la abuela de Loretta había dejado la rentable granja familiar al padre de Loretta, y no le había dejado nada a los 4 hermanos y hermanas del padre de Loretta. Su padre continuó floreciendo y sus hermanos continuaron luchando. Todos ellos compartieron una relación distante después de eso. El padre de Loretta había ganado una ventaja injusta sobre sus hermanos. Como adulta, Loretta, la única hija de su padre y su madre, tuvo dificultades financieras, al igual que sus tías y tíos, cambiando el cambio familiar de ventaja a desventaja. Como para equilibrar las ganancias mal habidas, Loretta inconscientemente se contuvo del éxito. Una vez que se dio cuenta de que involuntariamente había estado intentando equilibrar un error con otro error, pudo asumir los riesgos necesarios para convertirse en empresaria. Para Loretta, su lenguaje principal la llevó de regreso a la granja familiar, a la ganancia inmerecida de su historia familiar. Para Ben, el camino era similar. Sin embargo, no todos los que desean aventurarse pueden localizar un evento familiar tan claramente marcado. Para John Paul, el evento familiar que lo obstaculizaba era menos evidente. John Paul también quería avanzar en su carrera, aunque sus acciones, como veremos, demostraron lo contrario. Sin embargo, al seguir su mapa de lenguaje principal, descubrió un camino lleno de pistas e ideas. Durante más de 20 años, John Paul había permanecido en el mismo trabajo sin salida, observando a otros por debajo de su nivel de habilidad avanzar a posiciones por encima de él. Estaba tranquilo y prefería permanecer escondido en los rincones y recovecos de las conversaciones de la oficina y las interacciones sociales.
Vivió desapercibido, navegando justo por debajo del radar de la alta dirección. Debido a que nunca fue llamado para tareas especiales, nunca corrió el riesgo de fracasar. La idea de pedir un rol de liderazgo, un rol acompañado por el estrés de ser observado y juzgado por otros, fue abrumadora. Era demasiado peligroso. Podría ser rechazado, dijo, o hacer el movimiento equivocado y perderlo todo. El lenguaje principal de John Paul. Podría ser rechazado. Podría hacer el movimiento equivocado y perderlo todo. En este caso, tuvo que explorar un solo evento de su primera infancia, una ruptura en el vínculo con su madre. Muchos de nosotros hemos experimentado una interrupción en el proceso de vinculación con nuestras madres, y como John Paul, nunca hacemos la conexión con la forma en que nos afecta como adultos. Él había dejado de confiar en el amor y el apoyo de su madre desde la infancia. Como resultado, pasó gran parte de su vida con cautela en sus relaciones con los demás. Sin sentir el apoyo de su madre detrás de él, John Paul experimentó inseguridad y vacilación cuando dio un paso hacia las cosas que más deseaba. Si digo o hago lo incorrecto, temía, me rechazarán o me enviarán. No sabía cómo relacionar su miedo al rechazo con su separación de su madre. A los 3 años lo enviaron a quedarse con su abuela durante el verano mientras sus padres se iban de vacaciones. Los abuelos de John Paul vivían en una granja, y aunque le proporcionaban lo que necesitaba físicamente, a menudo lo dejaban en un parque afuera mientras los adultos atendían sus tareas. A mitad del verano el abuelo se enfermó, lo que dividió aún más la atención y la energía de la abuela. Con la abuela tan abrumada, John Paul se dio cuenta rápidamente de que podía evitar su irritación si se mantenía callado y apartado. Cuando sus padres regresaron, John Paul no tenía forma de comunicarles lo aterradora que había sido su experiencia. Quería correr hacia sus padres, pero algo lo detuvo. Sus padres solo vieron que ya no le gustaba que lo abrazaran y lo acurrucaran, y llegaron a la conclusión de que se había vuelto más independiente en su ausencia. Dentro, sin embargo, se estaba desarrollando una experiencia contradictoria. Su autonomía simplemente ocultó una renuencia a confiar en que su madre estaría allí para él. John Paul no se dio cuenta de que, en un intento por protegerse de cualquier otra decepción, había cerrado su propia vitalidad, había atenuado su propia luz. Lo que se escondía detrás de la fachada de la independencia era simplemente una asociación entre acercarse y lastimarse. Esta huella se convirtió en un plan para gran parte de su vida adulta. Temiendo el rechazo y la pérdida, tomó medidas extremas para evitar las mismas conexiones que secretamente ansiaba. Para John Paul, tomar riesgos no era una opción. El riesgo equivocado podría significar que una vez más perdería todo. Cuando nuestro vínculo temprano con nuestra madre se interrumpe, una nube de miedo y desconfianza puede infundir nuestras experiencias de vida. Otra cliente, Elizabeth, vivía bajo una nube así. Ella, como John Paul, había sido separada de su madre. Cuando tenía 7 meses, pasó 2 semanas en el hospital lejos del cuidado de su madre. Siguió una estadía de 1 semana en el hospital a los 3 años y otra a los 7 años, repitiendo la separación. Elizabeth describió su trabajo actual como especialista en ingreso de datos en una oficina con otros 30 empleados como un infierno viviente. Podría pasar un día entero sin decir una palabra a nadie. La distancia entre ella y sus compañeros de oficina se había vuelto tan extrema que comenzó a desconectarse de las conversaciones por completo, confiando en sí y no en las respuestas a las preguntas dirigidas hacia ella. Si digo algo incorrecto, seré rechazada. Así que me reprimo. Describió pensamientos y temores obsesivos que ella podría repetir en su mente por la noche. Después de una conversación, lo repito una y otra vez en mi mente. ¿Dije algo malo? ¿Ofendí a alguien? ¿Debería haber dicho algo diferente? O le enviaré un mensaje de texto a mi amigo varias veces. ¿Por qué no me responde?
¿Está enojado conmigo? Ver a sus compañeros de oficina hablando juntos exacerbó sus temores. A ella le preocupaba que estuvieran hablando de ella. En última instancia le preocupaba que fuera prescindible y que sería rechazada o despedida, o que sería ignorada o dejada fuera del grupo. Cualquiera de estos provocaría los sentimientos de soledad e impotencia que sentía en el hospital cuando era niña. Elizabeth, al igual que John Paul, no tuvo la conciencia de conectar estos sentimientos con la separación temprana de su madre durante sus estadías en el hospital. El lenguaje principal de Elizabeth. Ellos me rechazarán, me quedaré afuera, no encajaré, estaré completamente sola. Como John Paul, Elizabeth tenía miedo de ser abandonada. De manera similar, su resolución llegó al establecer un vínculo entre su enfoque cauteloso de la vida y su temprana ruptura de la fuente de la vida, su madre. Simplemente haciendo esta conexión, ella podría comenzar a revertir las conclusiones que había hecho cuando era una niña, que inconscientemente habían limitado su vida. Tanto John Paul como Elizabeth empezaron a sanar la imagen interna que llevaban de sus madres, ya que no brindaban apoyo ni cuidados. Al reconocer el paralelo entre sus vidas limitadas y las imágenes limitantes que tenían, cada uno estaba más abierto a buscar lo que era dar vida a sus madres. Para John Paul comenzó recordando lo emocionada que estaría su madre cuando él dibujara sus cuadros. Para Elizabeth se encontró al darse cuenta de que su madre no se había cerrado con ella. Fue Elizabeth quien durante las estadías en el hospital se había cerrado hacia su madre. Elizabeth ahora podía ver que había frustrado los numerosos intentos de su madre por amarla. Su madre, firme y solidaria, le había dado más de lo que creía. Una vez que Elizabeth comprendió el impacto de la separación, se sintió esperanzada. Por primera vez podía ver una avenida que finalmente llevaba a algún lugar. Su lenguaje principal simplemente reflejaba las palabras de un niño pequeño que quedó solo y se sintió abandonado por su madre. Por primera vez pudo ver una luz al final de su túnel. Siguiendo el rastro del lenguaje central, se dirigía al otro lado. Dinámicas familiares que pueden afectar el éxito. Nuestra vitalidad financiera no solo puede verse obstaculizada por rupturas en el vínculo con nuestra madre, o por negocios injustos y herencias injustas, sino que hay otra gran cantidad de dinámicas que pueden afectar nuestra relación con el éxito. Cada uno de ellos actúa como una fuerza silenciosa que puede afectar a generaciones consecutivas. Rechazar a un padre puede impedir nuestro éxito. Independientemente de la historia que contamos sobre nuestros padres, cuán buenos o malos fueron, cómo nos sentimos heridos por lo que hicieron o no hicieron, cuando los rechazamos podemos limitar nuestras oportunidades. Nuestra relación con nuestros padres es, en muchos sentidos, una metáfora de la vida. Aquellos que sienten que han recibido mucho de sus padres, a menudo sienten que reciben mucho de la vida. Sentir que solo tenemos una pequeña cantidad de nuestros padres puede traducirse en la sensación de que solo obtenemos una pequeña cantidad de la vida. Cuando rechazamos a nuestra madre, podemos distanciarnos inconscientemente de las comodidades de la vida. La seguridad, el cuidado, la atención, todos los elementos asociados con la maternidad pueden sentirse perdidos en nuestras vidas. No importa cuánto tengamos, podemos sentir que nunca tenemos suficiente. Los efectos de rechazar a un padre pueden ser igualmente limitantes. Un hombre que rechazaba a su padre se sentía incómodo y cohibido en compañía de otros hombres. Incluso se sentía vacilante o reacio a aceptar las responsabilidades asociadas con ser padre. Los asuntos pendientes con cualquiera de los padres pueden nublar nuestra vida laboral, así como nuestra vida social. Al reproducir inconscientemente las dinámicas familiares no resueltas,
es probable que generemos conflictos en lugar de conexiones auténticas, con viejas proyecciones dirigidas a nuestros jefes o compañeros de trabajo. Puede ser difícil prosperar. Podemos repetir la experiencia de vida de nuestros padres rechazados. Cuando rechazamos a un padre, puede ocurrir una extraña simetría que nos une. Sin saberlo, podemos caminar en sus zapatos. Lo que juzgamos como inaceptable o intolerable en nuestros padres puede reaparecer en nuestra vida. Puede sentirse como una herencia no deseada. Cuanto más nos alejamos de nuestros padres, menos probabilidades tenemos de vivir vidas similares y repetir sus desafíos. Sin embargo, lo contrario parece ser más cierto. Cuanto nos alejamos de ellos, tendemos a ser más como ellos y a menudo llevar vidas similares a las de ellos. Si, por ejemplo, rechazamos a nuestro padre por ser alcohólico o un fracaso, podemos llegar a beber o fallar como él. Al seguir inconscientemente sus pasos, establecemos un vínculo secreto con él, compartiendo lo que se percibe como negativo en él. Una lealtad inconsciente al fracaso. No necesitamos rechazar a nuestros padres para repetir sus desgracias. A veces compartimos un vínculo inconsciente que nos mantiene inmersos en una experiencia similar. A pesar de nuestros mejores esfuerzos para tener éxito, podemos encontrarnos incapaces de lograr más en nuestras vidas de lo que ellos lograron en las suyas. Si, por ejemplo, nuestro padre fracasó en sus negocios y no pudo proporcionarle dinero a la familia, podríamos unirnos inconscientemente al fallar de la misma manera. Atrapados en una lealtad oculta, podríamos sabotear nuestro éxito, asegurándonos de no superarlo. El legado de los negocios inacabados. A menudo, cuando un miembro amado de la familia muere temprano y se percibe que no ha completado su vida, alguien más tarde en la familia, en silencio, puede fallar en completar algo de gran importancia. El último miembro de la familia puede no llegar a cumplir una tarea importante en la vida, como terminar un grado o cerrar un trato que traiga el éxito. La dilación también puede derivarse de estar conectado a la muerte temprana de un miembro de la familia. Al descubrir cómo decodificar nuestro mapa de lenguaje principal, podemos descifrar qué nos pertenece y qué puede haber surgido de un evento traumático en nuestra historia familiar. Con su origen revelado, se pueden liberar viejos patrones para que puedan abrirse nuevos caminos y nuevas posibilidades de vida. Tómate un momento y siente este apoyo. Envía tu respiración a los lugares donde lo sientas en tu cuerpo. Estos nuevos sentimientos viven dentro de ti ahora y requieren tu cuidado y atención para florecer. Con cada respiración consciente, los sentimientos de calma y bienestar pueden extenderse en todas las direcciones, convirtiéndose en parte de lo que eres. Cada vez que inhales, permite que los buenos sentimientos se expandan en tu cuerpo, y cada vez que exhales, permite que cualquier residuo de miedo se disipe en tu exhalación. Con tu oración principal, tu fuente, en la conciencia consciente, puedes continuar desenredando la red del miedo heredado. Lo que una vez funcionó como un mantra inconsciente que te mantenía enraizado en el sufrimiento, ahora puede ser un recurso que te libere. Si encuentras que los viejos sentimientos regresan, simplemente implementa los siguientes pasos. Di tu oración principal en voz alta o en silencio para ti mismo, y cuando la digas, permite que surjan las sensaciones del viejo temor, solo por un momento, para que puedas familiarizarte con los sentimientos.
Estas sensaciones pueden ser una señal de que el cambio de tu oración principal se ha activado sin tu conocimiento. Tan pronto como te des cuenta, tienes el poder de romper su trance. Hay 3 pasos simples. 1. Reconoce los pensamientos, imágenes y sensaciones familiares dentro de ti. 2. Reconoce que el viejo temor se ha activado. 3. Toma una acción para deshacerte de los sentimientos en espiral. Podrías decirte a ti mismo: estos no son mis sentimientos, simplemente los he heredado de mi familia. A veces reconocer esto es suficiente. Puedes imaginar el evento traumático que una vez te mantuvo cautivo, con el cual te identificaste. Y mientras lo haces, recuerdas que estos sentimientos se han calmado y que los miembros de tu familia involucrados ahora te consuelan y te apoyan. También puedes considerar colocar tu mano sobre tu cuerpo donde notes los viejos sentimientos y respiras profundamente, permitiendo que tu exhalación se alargue dentro de ti. Cuando diriges tu enfoque y tu respiración hacia tu cuerpo y sientes las sensaciones que residen allí, sin dejarte activar por ellos, puedes cambiar tu experiencia interior.